Vamos a comenzar entonces con el método de sustitución trigonométrica. Un método muy importante para los cursos que vienen en adelante, cálculo 3, ecuaciones diferenciales, pero también en este curso van a aparecer en algunos momentos, en algunas aplicaciones de la integral definida, se van a necesitar estos métodos. ¿Y qué ocurre? Que por ejemplo el texto a mí no me gusta mucho cómo lo hace el texto porque el texto básicamente hace una especie de resumen que da más o menos la idea de aprenderse, de que uno tiene que aprenderse estas formas, ¿no? Y la verdad es que no. A mí me gusta que lo hagamos un poco más por razonamiento. Principalmente, principalmente el método de sustitución trigonométrica se utiliza para resolver integrales que involucran potencias de estas formas. Que involucran potencias de estas formas. Básicamente vamos a encontrar raíces con una diferencia de cuadrados. Bueno, vamos a revisar lo que está acá. Raíces con una diferencia de cuadrados. Raíces con una suma de cuadrados. Y acá hay otro tipo de diferencia de cuadrados. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la tercera? Que la primera tiene una diferencia de cuadrados donde la variable es la que está restando. ¿Vale? En cambio, en la tercera, la variable no es la que está restando. ¿Quién está restando? Esta parte que será constante. Entonces, son diferentes. Son diferencias de cuadrados, pero son diferentes en ese sentido. Y la otra, bueno, es una suma de cuadrados y la suma realmente es conmutativa, ¿no? De cantidades positivas. Estas dos cosas son lo mismo, así que cualquiera de las dos presentaciones son el mismo caso. Bueno, resulta que el texto más o menos hace una tipificación. Dice, bueno, si el integrando contiene una forma de esta, haga tal sustitución. Si contiene una forma de esta, haga tal otra sustitución. Y esto temporalmente puede funcionar muy bien. ¿Sí? Cuando uno está haciendo ejercicios y si uno tiene pronto una tablita de resumen por allí, funciona bien. ¿Qué pasa? Que cuando llegan, por ejemplo, a cálculo 3, no tendrán la tablita por ahí. Cuando llegan a cálculo 3, de pronto no se acuerdan cuál era la sustitución y empiezan a recurrir más a la memoria que al razonamiento. En ese orden de ideas, yo prefiero que veamos cómo llegar a estas sustituciones. Además que acá no nos ofrecen todas las posibles formas. Hay otras formas para poder hacer estas sustituciones. En el primer caso podríamos usar una forma con seno o una forma con coseno. En el segundo caso, con una tangente o con una cotangente. Y en el tercer caso, con una secante o una cosecante. Y acá solamente se muestran estos tres. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver cómo proceder. Vamos a abrir otro tablero virtual. Vamos a ver cómo proceder para poder hacer este tipo de integrales. Lo que me interesa a mí es reconocer una información básica y necesaria para poder proceder con la integral. Primero que nada, voy a hacer la siguiente pregunta. Si yo tengo un triángulo rectángulo, donde un cateto llamémoslo A, otro llamémoslo B, el otro llamémoslo C, este sería la hipotenusa, ese lado C, ¿qué se cumple en un triángulo rectángulo? ¿Qué se cumple? ¿Qué cumplen esos lados de un triángulo rectángulo? ¿Qué dicen? ¿A qué es igual la hipotenusa al cuadrado? Pitágoras, La suma de los... de cada cateto cuadrado. Eso. La hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Teorema de Pitágoras, ¿cierto? De acá es donde resultan, por ejemplo, todas las identidades pitagóricas que uno puede estudiar, digamos, en cálculo 1. De acá mismo resulta, por ejemplo, el estudio
de las funciones trigonométricas. Cuando uno hace un diagrama circular, básicamente analiza una circunferencia de radio 1. Bueno, supongamos que esto es una circunferencia, esto de radio 1, y uno construye acá un triángulo. Construye un triángulo donde este cateto, este segmento vertical, está relacionado ¿con quién? Con seno del ángulo, ¿verdad? Seno de teta. Y este cateto que es adyacente, que es el horizontal, es el lado horizontal, es precisamente coseno del ángulo, ¿verdad? Cuando uno usa el teorema de Pitágoras en este triángulo, que es un triángulo rectángulo, encuentra precisamente que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por eso seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. De una forma similar se pueden encontrar las demás propiedades, identidades pitagóricas, además de que se pueden analizar otro tipo de identidades trigonométricas. Pero bueno, de acá es de donde resulta. ¿Para qué me interesa a mí estudiar el teorema de Pitágoras? Tal vez es un tema, no sé, de séptimo grado, octavo grado, no sé en qué grado lo habrán visto. ¿Alguien recuerda en qué grado vio por primera vez teorema de Pitágoras? Octavo. En octavo. Sí, octavo. Bueno, ¿en qué? En octavo también me imagino que ven la parte de álgebra. Sí, 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 el Sí, álgebra. sí. Baldor. Bueno, hay algunas instituciones que por lo menos ya no trabajan con Baldor. Hay muchas otras que siguen trabajando con el álgebra de Baldor y lo hacen en octavo. La verdad es que el álgebra de Baldor es bueno en el sentido que tiene una muy buena colección de ejercicios y básicamente el álgebra en ese grado, en ese nivel, es algo que hay que practicar mucho, ¿sí? Hay que hacer muchos ejercicios. No es que traigan un montón de ejercicios nuevos o diferentes, pero sí traen muchos ejercicios y la idea es poder precisamente adquirir destreza en eso. Bueno, teorema de Pitágoras, tenemos esta expresión. Observen qué pasa si yo, por ejemplo, quiero hallar el valor de A, B o C. Ya no al cuadrado, sino los valores de A, B o C. Si yo, por ejemplo, tomo C, visto que C es una longitud, entonces tomaremos una raíz positiva, ¿cierto? No tomaremos más o menos la raíz, sino solamente la parte positiva. ¿Y esto qué será? Raíz de A cuadrado más B cuadrado. Es decir, que cuando veamos nosotros veamos por ahí en los ejercicios, una raíz que involucra una suma de cuadrados, ¿eso con qué está asociado? Esto está asociado con la hipotenusa de un triángulo. Acá lo estamos viendo. Esto está asociado en general con la hipotenusa. Cuando tengamos una suma, raíz de una suma de cuadrados. Si por ejemplo yo quiero hallar A, ¿cómo queda el valor de A? El valor de A sería AC cuadrado, le resto B cuadrado, ¿cierto? Y luego obtengo la raíz. Otra vez raíz positiva porque A es una longitud. Es decir, que cuando yo vea una diferencia de cuadrados, ¿esto con qué está asociado? Está asociado con un cateto. Pero no solamente puedo identificar eso. Además de que está asociado con un cateto, puedo reconocer que al que le están restando, es decir, el minuendo, al que le están restando, el primero que aparece, está relacionado con la hipotenusa. Esto lo estamos viendo en general en un triángulo, ¿sí? En un triángulo rectángulo en general. De hecho, si ustedes despejan B, ya no despejando A, sino despejando B, encontramos que esto es C cuadrado menos A cuadrado. Observen que otra vez el minuendo al que le están restando es la hipotenusa. Y el que está restando, ¿sí? El sustrayendo, el que está restando, está relacionado también con un cateto.
¿vale? Voy a escribirlo entonces así. Lo que viene siendo en este caso toda la raíz, el valor de A, toda esa raíz está relacionado con un cateto. Tanto en este caso como en este caso. Es decir, que siempre que veamos una raíz de una diferencia de cuadrados, eso está relacionado con un cateto. Esa raíz es un cateto. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa será el minuendo al que le están restando. ¿Y quién será el otro cateto? La raíz del sustraendo, el que resta. Esto será otro cateto. ¿Vale? Si podemos reconocer esto, no importa, no tenemos que ponernos a aprendernos aquí que si es así, es esta sustitución. Nada de eso. Lo que vamos a concentrarnos nosotros es en construir triángulos. Y de hecho, construir esos triángulos es muy importante. Entonces, por ejemplo, yo quiero que construyan un triángulo a partir de esta raíz. Vamos a poner aquí raíz de x al cuadrado menos 4. Vamos a construir un triángulo. Entonces, a partir de esta raíz, ¿cómo queda ese triángulo? Voy a poner el ángulo donde yo quiera. Puede ser acá o puede ser en el otro costado, en el otro ángulo agudo. Ahora la pregunta es, ¿esta raíz con qué está relacionada, muchachos? ¿Toda la raíz con un cateto o con la hipotenusa? Con un cateto. Con un cateto. Ese cateto yo puedo escoger cualquiera de los dos. No es que la raíz siempre tenga que ir acá o siempre tenga que ir en la parte del adyacente. No. Donde ustedes quieran. Donde ustedes quieran ponen la raíz. Donde ustedes quieran. Ahí está. Ahora la otra pregunta es, ¿quién es la hipotenusa? X. Perfecto, la hipotenusa es X. ¿Cierto? Al que le están restando, el minuendo. Pues no exactamente esto C cuadrado, ¿no? Sino, como lo dijo la compañera, X está relacionado con el minuendo. De hecho, es la raíz cuadrada del minuendo al que le están restando dentro de la raíz. ¿Y quién será el otro cateto? 4. El 2. otro cateto 2. es 2. Bien. Por eso acá en estas formas hay que reconocer que los catetos son A, B y la hipotenusa es C. Aunque acá tengamos A cuadrado no es el cateto. Esto está relacionado con un cateto, pero A cuadrado no es el cateto. ¿Quién es el cateto? A. B cuadrado tampoco es un cateto. ¿Quién es el cateto? B. Por lo tanto, acá este 4 no es el cateto, está relacionado con el cateto. ¿Quién será el cateto? La raíz de 4, es decir, 2. Y con esto ya tengo ese triángulo construido. Perfecto. Bien. Como les digo, yo este triángulo lo puedo construir como yo quiera. Lo único que debo es respetar el hecho de como tal el papel que juegan cada uno de los elementos. Si por ejemplo yo pongo por aquí ahora el ángulo θ, ¿puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. ¿Vale? La hipotenusa no va a cambiar, la hipotenusa va a seguir siendo X. La raíz va a seguir siendo un cateto. Puedo ponerlo otra vez acá en este como vertical o puedo ponerlo en el horizontal, ¿sí? Como quieran. Si lo ponemos, por ejemplo, acá, se puede. Y acá va 2. Si de pronto no quiero poner acá el ángulo y quiero mantener todo el triángulo así, pero quiero poner el ángulo θ acá, ¿puedo hacerlo? Sí. Y también sería un triángulo que está bien construido. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero que reconozcamos. A partir de una raíz, de la forma que tiene la raíz, ¿qué viene siendo cada uno de los elementos? ¿Qué viene siendo toda la raíz? ¿Qué viene siendo, por ejemplo, la raíz cuadrada del primero? ¿Cierto? Del minuendo. ¿Qué viene siendo la raíz cuadrada del sustraendo? ¿Qué vienen siendo dentro del triángulo? Y con eso construir el triángulo. Si ustedes logran construir el triángulo, se les va a facilitar muchísimo todo. Se les va a facilitar muchísimo hacer todas las cuentas. Entonces, acá no nos vamos a poner a separar esto en casos.
Lo que vamos a hacer nosotros acá primero que nada para este tipo de sustituciones es construir un triángulo. Un triángulo que represente lo que está dentro de la integral. Segundo, obtener. En este caso, si por ejemplo nosotros estamos trabajando con una raíz, yo voy a escribir simplemente así, obtener la raíz. Acá no voy a poner como tal quién es la raíz, o sea, la raíz de qué forma es. Obtener la raíz. Obtener la variable despejada. O a ver, lo voy a poner como ítems mejor. Obtener, dos puntos. A ver, esto creo que se entiende y vamos a ponerlo así. La raíz en términos de teta. Segundo, la variable en términos de teta. Y tercero, el diferencial de la variable en términos de teta. En términos de teta va a quedar y también en términos del diferencial de teta. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta. No nos vamos a ponernos a tipificar si es de esta forma, quién es la sustitución. No, nada de eso. Nada de eso. Yo, en lo personal, creo que eso puede complicar más como les digo, tal vez a corto plazo, cualquiera de las dos formas de aprenderlo da más o menos lo mismo, ¿no? Pero a la larga, como este procedimiento que vamos a hacer nosotros es un procedimiento que atiende más al razonamiento y no tanto a la memoria, esto tiene mayor probabilidad de que lo recuerden posteriormente, que posteriormente empiecen a hacer nuevamente el razonamiento y sepan qué hacer, no están recurriendo netamente a la memoria. Vamos a hacer ejemplos, ya, no vamos a decir nada más. Observen que acá de hecho empiezan a construir los triángulos y de hecho se necesitan los triángulos para obtener información y ya está. No voy a leer ningún ejemplo de los que está aquí. Si leen un ejemplo de los que están allí en el texto, háganlo, pero háganlo haciendo el razonamiento como lo vamos a hacer nosotros. Entonces, a ver, acá me interesa ver diferentes tipos de ejemplos. Básicamente, los diferentes tipos de ejemplos que quiero que observemos son una raíz donde la variable esté restando, una raíz donde a la variable le estén restando y otra raíz donde esté una suma de cuadrados. Esos son los tres tipos de integrales que quiero revisar, ¿vale? Entonces, a ver, en lo que tenemos aquí, vamos a escoger, por ejemplo, el problema número 8, donde a la variable le están restando, ¿vale? Problema número 8. Vamos a tomar esto con calma. Y acá les pido, muchachos, que estén muy concentrados, ¿sí? Estén muy concentrados para que no perdamos el hilo de lo que vamos a hacer. Tenemos acá x al cubo raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Yo lo que debo identificar es que ahí está esa raíz. Con esta raíz es con la que voy a construir el triángulo. Entonces, observen, tengo esa raíz, es una diferencia de cuadrados. La raíz en el triángulo, ¿qué vendría siendo? ¿Cateto o hipotenusa? Cateto. 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 Listo. Ahora, ¿qué prefieren poner para la raíz? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Vale. Lo primero que digan, eso hacemos. Para que ustedes se den cuenta que realmente no importa cuál escoja, ¿sí? Es que no interesa, no afecta en nada. Si yo lo escojo de una manera o de otra, va más o menos lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿quién es el otro cateto? 1.
1. ¿Y quién es la hipotenusa? X. X. Perfecto. Este triángulo está perfecto. Ahora, vamos a la siguiente indicación que teníamos nosotros allí. Una vez ya tengo el triángulo, listo, ya tengo el triángulo. Ahí está. Ahora necesito del triángulo escribir a la raíz en términos de teta. ¿Cómo puedo relacionar la raíz con teta? Habrá que usar alguna razón trigonométrica. Pero ¿cuál de las razones trigonométricas relaciona solamente a teta con la raíz? Y obviamente con el 1. El 1 me va a servir de puente, esa constante. Por ejemplo, si yo tomara coseno, coseno es adyacente, que es la raíz, sobre la hipotenusa, que es x. Y ahí hay un problema, no lo quiero relacionar con x. Quiero relacionar directamente teta con la raíz y para eso voy a utilizar la otra constante, que ahí no hay problema. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona el opuesto con el adyacente? Tangente. Tangente. Eso es. Entonces, a ver, lo escribo en blanco. La tangente de teta es igual al opuesto 1 sobre la raíz. Ojo, yo quiero despejar la raíz. Entonces, vamos aquí a despejar la raíz. ¿De dónde encontramos que la raíz quién es? Va a ser 1 sobre tangente, ¿verdad? 1 sobre tangente y 1 sobre tangente es igual a ¿qué? Cotangente, no. A cotangente, sí señor. Listo, ya tenemos la raíz. Perfecto. Primera de las cosas que me pedían acá. La raíz en términos de teta, ya está. Ahora, la variable, acá la variable es x, en términos de teta. Entonces, vuelve y juega. Yo necesito relacionar la variable ahora solamente a x con teta. Y no quiero relacionarlo también con la raíz. Solamente la variable con teta. ¿Cómo lo hago? Con seno. Por ejemplo, con seno. Entonces tenemos seno de teta es quien es opuesto sobre hipotenusa. ¿Vale? Y de acá despejo x. ¿Y x quién es? 1 sobre seno. ¿Y 1 sobre seno es igual a qué? A la cosecante de teta. Entonces ya tengo a la variable en términos de la raíz. ¿Vale? Tengo la raíz, perdón, la variable en términos de teta. Tengo la raíz en términos de teta, la variable en términos de teta y ahora quiero el diferencial. Para el diferencial lo voy a extraer directamente de esta última, de la variable en términos de teta. ¿Vale? Entonces calculo el diferencial. Diferencial de x, ¿quién es? Entonces la derivada de la cosecante. ¿Cuál es la derivada de la cosecante? Menos cosecante por la cotangente de X. Menos la cosecante de teta por la cotangente de teta por de teta. Observen, ya tengo el diferencial en términos de teta. Ya tengo toda la información que me piden. La raíz, la variable y el diferencial. Todo en términos de teta. Perfecto. Con esto vamos a hacer la sustitución. Entonces, de la integral original, con toda esta información, hago la sustitución. Entonces, veamos. ¿Cómo queda la integral? ¿Sí? Sí, señor. Mira, ¿me puede mostrar los pasos de arriba? A tomar un pantallazo, por favor. Ahí Ahí un está. momento. Son solamente esas dos instrucciones. Construir el triángulo Listo, profe. y a partir del triángulo obtener esta información. Profe, el diferencial siempre se va a sacar respecto a la variable en términos de teta. Sí, sí. Ah, Ya después veremos algunas variantes donde de pronto la variable no es exactamente x, sino de pronto es, qué sé yo, 3x o algo así. Y entonces pues habrá acá en la variable que despejar x, ¿vale? Para luego sí sacar el diferencial, ¿sí? Pero en esencia, respuesta a su pregunta es sí. La variable, el diferencial siempre se va a sacar de la variable. A ver, yo podría tratar de sacar el diferencial de acá de la raíz, ¿cierto? Porque si derivo la raíz, la derivada interna será el diferencial. Pero la verdad es que esto va a complicar más las cosas. Yo por eso prefiero que el diferencial lo saquemos de la variable como tal. Que primero obtengamos la variable y luego sí el diferencial. ¿Ok?
A ver, entonces, primero sustituimos x al cubo. ¿Quién es? Ah, bueno, x es cosecante. Por lo tanto, va a quedar cosecante al cubo, ¿cierto? Esto es x al cubo. Luego tenemos la raíz que será cotangente de teta. Y luego tenemos el diferencial de x. ¿El diferencial de x quién es? Voy a sacar el menos. Profe, qué pena y qué es lo que está haciendo. Esa parte no la estoy entendiendo. Lo de blanco. Estoy sustituyendo. Observa que de la integral original estoy sustituyendo, entonces, sustituyo x. X es cosecante. Como tengo x al cubo, queda cosecante al cubo. Es decir, esto es x al cubo. Luego, la raíz. La raíz es cotangente. Esta es la raíz. Raíz de x cuadrado menos 1. Cotangente. Y luego voy a sustituir el diferencial. El diferencial de x, que es ¿quién? Menos, el menos lo voy a dejar acá fuera de la raíz de la integral, menos cosecante de teta por la cotangente de teta por de teta. Esto es Lo único que hay que hacer es reemplazar y ya. Lo que ya- exactamente. Por eso es que prefiero que obtengamos toda la información antes, para que luego la sustitución sea más sencilla. ¿Bien? Luego la sustitución va a ser mucho más sencilla. Y ahora lo que queda, bueno, voy a borrar esto que está acá como a la parte de arribita. Luego lo que queda es resolver esta integral, que como tal vez ya lo deben estar viendo, es una integral de potencias de funciones trigonométricas, ¿cierto? Por eso se ve este capítulo, a diferencia de otros capítulos, cuando uno estudia cálculo, este capítulo en este capítulo se ve mucho la necesidad del orden, ¿vale? Tal vez hay algunos capítulos en cálculo que uno de pronto puede ver una sección antes, una sección después, sí puede cambiar el orden, pero aquí no. ¿Por qué? Si ustedes lo que se han dado cuenta a medida que hemos estado avanzando, cuando vemos integración por partes, en la integración por partes en algunos ejercicios se utilizó ¿qué? Sustitución simple, ¿vale? Luego de partes que vimos potencias trigonométricas. Y en potencias trigonométricas, los subcasos 3 para la tangente secante y cotangente cosecante, ¿cierto? ¿Qué se utilizaba? Integración por partes. Ahora acá en sustitución trigonométrica, después de hacer la sustitución trigonométrica, ¿qué es lo que va a quedar? Estamos viendo acá que lo que va a quedar son integrales de potencias trigonométricas, ¿vale? Potencias de funciones trigonométricas. Acá tenemos entonces cosecante a la 4 de teta por la cotangente al cuadrado de teta, ¿Bien? Y la pregunta es, ¿cómo resolvemos esto? Cuando ambos eran pares, Ángulo medio. no hay ángulo medio para cotangente y cosecante. Se desagrupa una potencia. ¿Una potencia de quién? Porque no puede una potencia cualquiera, ¿no? Revisen más o menos el diagramita de árbol que hicimos nosotros ayer. Podemos desagrupar dos potencias de cosecante, escribir todo en términos de cotangente y luego hacer una sustitución de la cotangente, porque la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Y como la potencia de la cosecante es par, podemos hacer eso. ¿Sí? Profe, ¿quiere decir que aún no ha terminado el ejercicio? No. La verdad es que la sustitución trigonométrica, esto que estamos haciendo acá lo que nos permite es cambiar una integral que está en un lenguaje algebraico, ¿cierto? Con potencias, raíces, etcétera, a un lenguaje de funciones trigonométricas. Por ahora lo que estamos haciendo acá, diciéndolo, por decirlo de alguna manera, es traducir el problema, ¿sí?
Lo estoy cambiando de lenguaje, pero no he resuelto el problema, solamente lo cambié de lenguaje. Lo cambié en la forma de ver, pero todavía tengo que resolver esta integral. A ver acá, voy a desagrupar dos potencias de la cosecante. Entonces, cuando desagrupo dos potencias de la cosecante, va a quedar cosecante cuadrado y acá voy a escribir las potencias que desagrupé. Cosecante cuadrado de teta y bueno, por el de teta. ¿Vale? Entonces, voy a usar la identidad pitagórica de cosecante y cotangente. ¿Cómo es esa identidad, muchachos? Pitagórica de cosecante y cotangente. 1 más cotangente al cuadrado de teta. Es igual a cosecante cuadrado, ¿cierto? Es decir, que la cosecante al cuadrado es igual a 1 más la cotangente al cuadrado de teta. Esto por cotangente al cuadrado de teta. Acá todavía tenemos cosecante al cuadrado de teta por de teta. Observen, desagrupé dos potencias. Como la cosecante tiene exponente par, desagrupo dos potencias, lo guardo para el diferencial y lo que me queda de la cosecante, el exponente que me queda de la cosecante, que también va a ser par, en este caso es al cuadrado, lo escribo en términos de cotangente usando la pitagórica. Bien, y una vez ya tengo esta información, lo que puedo hacer es la sustitución simple. U será igual a ¿qué? A la cotangente de teta, de donde el diferencial de U será menos cosecante al cuadrado de teta. Y ahora hacemos una sustitución simple. Haciendo esta sustitución simple, a ver, sacamos este menos con este otro menos que está acá, ya fuera de la integral, queda positivo y nos queda 1 más U cuadrado por U cuadrado y cosecante de teta es menos de U, ¿cierto? Sacando el menos, por eso queda positivo. Y aquí queda de U. Y ahora pues hacemos la cuenta. Esto va a ser U cuadrado más U a la 4 de U. Y toda esta integral será, bueno, integrando, esto es U al cubo tercios más U a la 5 quintos más una constante de integración. Me devuelvo en la sustitución. Ojo, me voy a devolver en la sustitución y acá voy a tener cotangente de teta al cubo. Lo voy a escribir por ahora sí, ya van a ver por qué. Más la cotangente de teta elevado a la 5 quintos más c. Todavía no he terminado el ejercicio. ¿Por qué? Porque la variable original es x. Entonces, acá voy a necesitar recurrir al triángulo. ¿Por qué? Porque necesito finalmente sustituir cotangente. Ah, bueno, del triángulo puedo analizar quién es la cotangente o simplemente puedo observar que ya tengo el valor de la cotangente. La cotangente es la raíz de x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Entonces sustituyo eso para terminar y ahí queda el ejercicio. Esto va a ser raíz de x al cuadrado menos 1 elevado al cubo tercios más la raíz de x al cuadrado menos 1 elevado a la Profe, 5 quintos ¿quiere más c. decir que ahí lo que se sustituye es lo que en un principio hallamos, que cotangente era raíz de x al cuadrado menos 1? Sí, a ver, la verdad acá depende de lo que quede la integral al final. O sea, este resultado de esta integral en términos de estas funciones trigonométricas es lo que me va a pedir la nueva sustitución, ¿sí? Acá, por ejemplo, me está quedando esto en términos de la cotangente. Entonces voy a donde está el triángulo y miro quién es la cotangente, ¿vale? Miro quién es la cotangente para poder sustituir.
Profe, Sí, señor. profe, una pregunta ahí, digamos, para elegir U se tiene que tener en cuenta, digamos, bueno, ciertas funciones trigonométricas que, bueno, que al hacerle la derivada, pues como que nos sustituye a una de las variables que tenemos ahí, ¿no? Eso fue lo que hizo ahí, ¿sí? Cuando escogí U, o Sí, sea, profe. acá, Sí, abajo, en la parte de lo blanco, profe. Ahí, exacto. Eso es lo acá. amarillo. Bueno, como les dije ayer, muchachos, esto depende de los casos, ¿cierto? Entonces, ayer hicimos un resumen. A ver, espérenme, busco el tablero de ayer. Acá está. Ayer hicimos más o menos un resumen para que ustedes se guíen qué deben hacer en cada caso. A ver, esto estaba por acá a la derecha, por acá, por acá. A ver, un momento, ¿dónde estaba esto? Aquí. Entonces, a ver, miren en qué caso estamos acá. ¿En qué caso estamos, muchachos? O sea, el caso en el que estamos nosotros. Miren que el primer caso acá, la primera rama, es cuando la potencia de la cotangente es impar. En nuestro ejercicio, ¿la potencia de la cotangente era impar? ¿Sí o no? No, profe. No, perfecto. Ese caso no es. Segundo caso, ¿la potencia de la cosecante es par? Sí. Sí. Listo, ya está. Nos vamos por este caso. Miren lo que dice el caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desagrupar dos potencias de cosecante, que fue lo que hicimos. Dos potencias de cosecante y la sustitución es esta. U es cotangente. ¿Sí? Desagrupamos dos potencias de la cosecante y lo que me queda debo escribirlo como una función que dependa de la cotangente. Dejo una cosecante cuadrado que desagrupé para el diferencial, ¿cierto? Y la sustitución es con cotangente. Eso fue lo que hicimos. Estamos siguiendo precisamente ese caso. Veámoslo acá. A ver un momento. Eso fue lo que hicimos aquí. Miren. A partir de este punto reconocemos la integral, vemos la integral y entonces empezamos a analizar los casos. ¿Cotangente tiene potencia impar? No, no tomo el primer camino. ¿Cosecante tiene potencia impar? Sí. Entonces, ¿qué hago? Como indica ahí, desagrupo dos potencias de la cosecante, ¿cierto? Desagrupo dos potencias de la cosecante, acá está, cosecante cuadrado. Al desagruparle dos potencias a de cosecante cuadrado a cosecante a la 4, me queda un cosecante cuadrado. Si acá hubiese sido a las 6, pues acá hubiese quedado cosecante a la 4, ¿cierto? Quedaría cosecante a la 4 por cosecante cuadrado es cosecante a la 6. Si hubiese sido cosecante a la 6. Desagrupo dos potencias y una vez que desagrupo esas dos potencias, ¿qué hago? Necesito escribir todo esto en términos de cotangente. Todo en términos de cotangente. ¿Cómo hago eso? Con la pitagórica. Con la pitagórica de cotangente y cosecante. Ahí está. Y una vez que ya tengo eso escrito así, una vez que ya tengo todo esto escrito en términos de la cotangente por esta potencia desagrupada, estas dos potencias desagrupadas, entonces ahora sí hago la sustitución. Cotangente. ¿Sí? Si sigo yo el caso al pie de la letra, siempre la sustitución es cotangente y no necesito de pronto poner a preguntarme nada más, ¿vale? Y ya lo demás será hacer la sustitución, ¿cierto? Calcular acá esto, hacer las cuentas con estos polinomios, integrar, devolverme la sustitución y ya está. ¿Bien?
Profe, qué pena, ¿podría hacer un zoom inverso en el ejercicio? Bueno, no sé si se alcanza a ver bien todo porque tiene varias líneas de procedimiento. No, sí, ahí está bien. ¿Ahí se alcanza a ver bien? Bueno, yo no sé. Sí, profe. Ahí más o menos, ahí está. Bueno, ahí está. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. Con una variedad de ejercicios, haciendo ejercicios de diferentes tipos, de diferentes formas, vamos viendo nuevas cosas, diferentes cosas, y esto cada vez empieza a ser mejor. Ah, observen, acá está la integral que nosotros, con la que empezamos a construir el triángulo, ¿no? Creo que era esta, o era parecía, creo que la que pusimos nosotros fue con una resta. Ah, sí, fue con una resta. Bueno, bastante parecida entonces. Bien, veamos. Ahora está otra integral. Vamos a escoger el problema número 11. El problema número 11 es diferente en esencia al problema número 8. ¿Por qué? Porque en el problema número 8 hay una diferencia de cuadrados y en el 11 hay una suma dentro de la raíz. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar con el problema número 11. Problema número 11, que es la integral de la raíz de x al cuadrado más 4. Bien, empezamos construyendo el triángulo. La raíz, ¿qué es en ese triángulo? ¿Qué es? La hipotenusa. Hipotenusa. Perfecto. La raíz es la hipotenusa porque tenemos dentro, ¿cierto? Una suma de cuadrados. ¿Quién es uno de los catetos y quién es el otro? X y 2. Perfecto. Y acá escribimos como querramos estos catetos. ¿Dónde quieren escribir X? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical, listo. X en vertical, 2 acá en horizontal. Vale. Entonces, nuevamente, necesito... Profe, ese 2 lo sacó Ese 2 es la raíz cuadrada de 4. Recordemos que acá esto sería como ver x al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Para que sea una suma de cuadrados. Para verlo como una suma de cuadrados. Si acá, por ejemplo, hubiésemos tenido un 5, ¿quién hubiese sido el otro cateto además de x? Si, por ejemplo, hubiésemos tenido así, ¿quién sería el otro cateto? Uno es x y el otro, ¿quién es? Raíz de 5. Perfecto, raíz de 5. Así sería. Vale. Entonces, nuevamente, necesito a x en términos de teta, a la raíz en términos de teta, y luego calculo el diferencial. ¿Cómo obtengo la raíz en términos de teta? ¿Qué razón trigonométrica utilizo? Coseno. Coseno, ¿cierto? Es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente, ¿cierto? 2. A ver, voy a escribir acá. Coseno de teta, que es adyacente 2 sobre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Y de acá voy a despejar la raíz. Entonces, ¿la raíz quién es? Bueno, raíz de x al cuadrado más 4. Y acá eso va a quedar 2 sobre coseno. 1 sobre coseno es igual a ¿qué? Secante. Perfecto, entonces va a quedar 2 secante de teta, ¿cierto? Paso a dividir el coseno, entonces 1 sobre coseno es secante. Lo escribo de una vez así, ¿vale? Listo, ya tengo la raíz en términos de teta. Ahora necesito a la variable. ¿Qué utilizo para la variable en términos de teta? La tangente. Perfecto. Uso tangente y tangente de teta es opuesto
sobre adyacente. Por lo tanto, X va a ser igual a 2 tangente de teta. Y listo, tengo ya la variable. ¿Qué me falta? El diferencial. Entonces, de X, ¿quién es? Es 2. Derivada de la tangente, ¿quién es la derivada de la tangente? Secante cuadrado de teta. Muy bien, secante cuadrado de teta. Y ya está. Ahora reemplazo en la integral. Entonces, ¿cómo queda la integral? Observen, muchachos, que yo estoy calculando el valor de X, aunque no vaya a reemplazar X. Voy a reemplazar la raíz y voy a reemplazar el diferencial, porque solamente aparece la raíz y solamente aparece el diferencial. Entonces, ¿por qué calculé X en este caso? ¿Quién me dice? ¿Por qué calculé X en este caso? Para poder hallar el diferencial. Muy bien. X lo hallo para poder calcular el diferencial independientemente de si lo voy a necesitar o no en la sustitución. Lo necesito es para calcular el diferencial. Ya que ocurra como en el caso anterior, que sí necesitaba X, ¿cierto? Para reemplazar acá el X al cubo, vale, lo reemplazo, ya lo calculé, entonces lo puedo usar. Pero si no lo necesito, no pasa nada. O sea, si no lo necesito en la sustitución, no pasa nada, pero sí lo necesito para el diferencial, porque va a ser más fácil calcular el diferencial así. Entonces, reemplazo la raíz, que es 2 secante. 2 secante de teta. Reemplazo el diferencial, que es 2 secante cuadrado de teta, Es decir, que todo esto, ¿quién es? Es 4 integral de la secante al cubo de teta de teta. Ayer hablamos de esta integral, ¿cierto? De la secante al cubo. ¿Sí o no? Creo que ayer la calculamos. Sí, profe. Y les dije que iba a empezar a aparecer un montón de veces, ¿verdad? Pues miren, Sí, señor. acá apareció. Entonces, como ustedes ya la tienen allí, búsquenla ahí en el cuaderno y me la dictan. ¿Cuál es la integral de la secante al cubo? Yo les dije, esta integral, remárquenla por ahí, esa integral, resáltenla, ¿cierto? Porque va a empezar a aparecer y la idea no es que cada vez que aparezca la vamos a calcular. La idea es que ahora como aparece, ya tenemos el resultado y lo vamos a usar. ¿Sí lo tienen por ahí el resultado? A ver, vamos a mirar. Creo que sí lo calculamos o no lo calculamos acá en este curso, esa integral. Sí, profe. A ver, por acá debe estar en alguna parte. Acá está, mírenla. Y encerrada y todo está. Yo la dejé acá encerrada. Acá está. Si no la escribieron, ahora sí escríbanla para que empiecen a creerme que va a empezar a aparecer un montón de veces. No sé por qué aparece tantas veces, pero aparece un montón de veces. Es un medio de la secante por tangente más un medio del logaritmo natural de secante por tangente más c. Entonces vamos a usarla acá. Un medio de la secante de teta por la tangente de teta más un medio del logaritmo natural del valor absoluto de la secante de teta más la tangente de teta, la tangente de teta, bueno, y todo esto más una constante de integración. Bien, observen que acá dentro de la integral, dentro de este resultado, aparece la secante y la tangente, ¿cierto? Es todo lo que aparece. Entonces necesito saber cuánto es secante y cuánto es tangente en términos de X. Vamos a devolvernos y resulta que la secante prácticamente ya la tenemos, ¿cierto? La secante que es, observen, de acá puedo extraer, o podría incluso del triángulo. A ver, supongamos que esta información no la teníamos.
¿sí? Y yo necesito sacar la secante. Entonces, secante, ¿quién es? Secante es 1 sobre coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, secante es hipotenusa sobre adyacente. Entonces, secante de teta es hipotenusa sobre adyacente. ¿Vale? Y tangente de teta es quien opuesto sobre hipotenusa. Esta es la información que necesitamos. Vamos a sustituirla. ¿Vale? Entonces, a ver, aquí voy a multiplicar esto de una vez por 4. Acá va a quedar 2 veces la secante, que es la raíz de x al cuadrado, más 4 sobre 2 por la tangente, que es x sobre 2, más 4 por 1/2, 2 logaritmo natural del valor absoluto de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 sobre 2 más x sobre 2, así, y todo más una constante de integración. Ya lo que queda acá es hacer algunas cuentas, ¿cierto? Aquí va a quedar x raíz de x al Realmente no cuadrado. entiendo lo de 2 raíz, lo anterior a este, al que vamos a empezar a hacer, no entiendo esa fila. Esto que estoy Sí, encerrando, señor. Aquí. ahí estamos sustituyendo secante y tangente. Simplemente estamos sustituyendo. Lo que les decía, ¿quién es secante de teta? Lo tenemos a partir del triángulo. Secante de teta es la raíz de x al cuadrado más 4 sobre 2. Y la tangente de teta, es x medios. Entonces simplemente lo sustituimos. ¿Vale? Ah, listo. Secante de teta es esta raíz. Acá está. Esto viene siendo secante de teta. Y tangente de teta es esto. Es x medios. Y el 4 por 1/2 es 2. ¿Vale? Simplemente vamos sustituyendo la información que requiero, lo que requiero acá en el resultado. ¿Vale? Y lo sustituyo en todo lugar donde aparece, acá al igual. Secante de teta es la raíz sobre 2, tangente de teta es x sobre 2. ¿Vale? Y bueno, hacemos acá las cuentas, acá estos dos se simplifican y queda x raíz de x cuadrado más 4 sobre 2 más 2 veces, esto lo podría agrupar tal vez en una sola fracción, no puedo hacer nada más, puedo reescribirlo como x más raíz de x al cuadrado más 4, ¿cierto? Todo sobre 2, así, y todo más c. Y ese sería el resultado. Profe, no falta devolvernos en la ecuación. Devolvernos en la ecuación. Me refiero a que no se vuelva a colocar, digamos, x sería igual a 2 tangente de teta, eso no es necesario. Ya se llega hasta ahí ya. Tengan en cuenta que la solución tienen que darla en términos de la variable original. ¿Y la variable original quién es? X. Ok, X. sí. Entonces observe, cuando usted hace la integral, como les digo, la sustitución trigonométrica lo que me permite es cambiar esta integral algebraica por una integral trigonométrica. Pero usted resuelve la integral trigonométrica y lo que debe hacer es devolverse a la variable original, ¿sí? Acá en este punto ya está la integral, pero está en términos de teta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Devolvernos en términos de x, que es nuestra variable original. No me voy a devolver otra vez en términos de teta. ¿Por qué? Porque hecho en términos de teta ya lo tenía antes y no es como debo dar la respuesta. ¿Vale?
Profe, en el penúltimo, ¿esos dos se simplifican? Sí, Mm, sí, la última línea, lo único que se hizo, lo único que hice para la última línea realmente fue hacer la simplificación, ¿sí? Fue lo único que hice. Bueno, miren a ver si tienen alguna otra pregunta y si no hacemos otro ejercicio. Profe, ahí bueno, en la antepenúltima, ahí las operaciones que hizo, bueno, quedé un poco confundido digamos, x al cuadrado más 4 sobre, bueno, sobre 2. Ahí, por lo que estaba multiplicando antes, un cuarto, un 4. No, pero ¿en qué quedó confundido? No entendí la pregunta. Pues como tal en el resultado que da, digamos, en estos productos. Sí, pues hago la cuenta acá, 4 multiplicado por 1/2, lo cual es 2. Y luego sustituyo secante, que es esto, tangente, que es esto, y eso es lo que está escrito en la línea de abajo. Profe, pero secante no era solo, bueno, raíz de x cuadrado más 4. No, eso era 2 secante, Ah, 2 secante. ¿cierto? Profe, Entonces, si usted despeja secante, es la raíz sobre 2, profe, y una pregunta, ese X medios está restando o multiplicando. multiplicando. Esto es un producto, un producto. Ah, sí, sí, qué pena, profe. Bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio, entonces ahora busquemos uno donde la variable sea la que esté restando. Por ejemplo, el ejercicio 16 o el 19, ¿cierto? ¿Cuál prefieren, 16 o 19? 16. 16. Vale, entonces, problema 16. Problema 16, acá tenemos la integral de 1 sobre x al cuadrado, la raíz de 16 menos x cuadrado de x. Aparece dentro de la integral una raíz que es una diferencia de cuadrados. Ponemos por acá el ángulo. ¿Y quién sería la raíz? ¿Hipotenusa o cateto? Cateto. Cateto. Vale. Entonces, ¿quién es la hipotenusa? 16. 4. 4, 16. 4. 4. Y cateto, bueno, vamos a poner, no sé, por acá el cateto de la raíz, 16 menos x cuadrado. Y el otro cateto es x, ¿verdad? Vale. Entonces, vamos a obtener la información. Primero, la raíz en términos de teta. ¿Cómo lo podemos obtener? Con seno, ¿cierto? Hipotenusa con opuesto. Relacionando hipotenusa y opuesto. Entonces, seno de teta es opuesto, la raíz de 16 menos x al cuadrado, sobre la hipotenusa que es 4. ¿De dónde? La raíz de 16 menos x al cuadrado va a ser igual a 4 seno de teta. Ahora, si nosotros queremos relacionar a x con teta, tenemos que hacerlo a través de coseno, ¿cierto? Coseno de teta es igual a adyacente 4 sobre hipotenusa, perdón, adyacente que es x sobre hipotenusa que es 4. Por lo tanto, x es igual a ¿quién? X es igual a 4 coseno de teta. Vale. Ahora el diferencial, ¿quién es? De x es, la derivada de coseno es menos seno de teta por de teta. Y ya tenemos toda la información.
tenemos entonces la raíz, tenemos x y tenemos el diferencial. Sustituimos. ¿Cómo nos queda entonces esto? ¿Integral de quién? De 1 sobre x al cuadrado. ¿Quién es x al cuadrado? Será entonces 4 coseno de teta todo al cuadrado. ¿Sí? Voy a reemplazarlo así. 4 coseno de teta elevado al cuadrado. Por la raíz, ¿cierto? Acá mismo en el denominador, por la raíz es 4 seno de teta por 4 seno de teta, acá 1. Y todo esto multiplicado por ¿quién? Por el diferencial. ¿Quién será el diferencial? Bueno, el diferencial acá ponemos un paréntesis para no confundir este menos con una resta. Menos 4 seno de teta. Y ahora vamos a hacer las cuentas. Sacamos este menos. Y observen que acá tenemos 4 seno de teta en el denominador, 4 seno de teta en el numerador. Por lo tanto, esto va a quedar simplemente 1 sobre 4 al cuadrado, lo cual es 16 coseno al cuadrado de teta. Vamos a sacar ese 1/16 de la integral. Y 1 sobre coseno al cuadrado es igual a ¿qué, muchachos? Cotangente cuadrado. ¿A No, quién? 1 cotangente. sobre coseno, ¿a quién es igual? A secante, ¿verdad? Queda entonces secante cuadrado de teta. Y acá entonces empezamos con los casos. Ahora revisen los casos de Profe, secante y tangente, ¿sí, señor? Jimena, ¿lo puedes subir donde está el ejercicio? Al inicio, Sí, a ver, acá, ahí empieza el ejercicio. sí. Apenas. ¿Lo puedo ir bajando así lentamente? Claro. ¿Cuál es la integral de la secante al cuadrado, muchachos? Ahí no es necesario Ok, hacer profe, casos. gracias. Tangente de teta. Eso, Ya, tangente, profe. ¿vale? Entonces acá tenemos menos 1/16. La integral de la secante cuadrado es la tangente de teta. Y acá entonces todo más una constante de integración. Bien. Finalmente entonces, observen, la integral nos pide la tangente de teta. Vamos a mirar. No hemos calculado de momento tangente de teta, ¿verdad? Pero lo puedo calcular a partir del triángulo, no hay problema. Por eso les digo que el triángulo es muy importante, porque a partir del triángulo voy a hallar la raíz, voy a hallar la variable, el diferencial y también voy a hallar la información que necesite al final. Puede ser que alguna de esa información ya la haya calculado, pero si no, la puedo calcular de acá. Por ejemplo, acá necesito saber quién es tangente de teta. ¿Y tangente de teta quién es? Es opuesto, raíz de 16 menos x al cuadrado, sobre el adyacente que es x. Y ahora entonces reemplazamos. Toda esta integral va a ser menos un 16avo de la raíz de quién? De x cuadrado, perdón, de 16 menos x cuadrado, 16 menos x al cuadrado sobre x, todo más una constante de integración. Y esto sería como termina el ejercicio. A ver, hago un zoom inverso acá para que puedan ver todo el ejercicio. Ahí está todo el ejercicio.
¿Preguntas, muchachos? Profe, esa clase la va a subir ahorita a YouTube. Ahorita, pues no lo tenía pensado, pero ¿quieren que la suba ahorita mismo? Uy, sí, profe. Pues sí, profe. Bueno, ahorita mismo la subo entonces. Como pueden ver, muchachos, acá no, o sea, lo único que estamos haciendo es construir el triángulo, obtener la información, hacer la sustitución y trabajar con lo que resulta, ¿cierto? En ningún momento nos estamos poniendo a analizar casos de si la integral es de esta forma, si la raíz es de esta forma, hacemos esto. No, vamos haciendo con la información que va resultando, ¿sí? Si nosotros escogemos el cateto es decir, la raíz la ponemos en un cateto o en el otro, por ejemplo, aquí, no va a cambiar en nada al final la solución, ¿sí? Tal vez en el método, de pronto lo que va a cambiar es que tal vez la raíz no será, por ejemplo, con seno, sino de pronto será con coseno, ¿sí? Es decir, a ver, ¿en qué cambia esto? Para que ustedes lo vean también. Si, por ejemplo, nosotros hubiésemos construido el triángulo así, que a veces esto ocurre y puede generar preguntas. De pronto usted construyó el triángulo así como nosotros lo hicimos, en blanco, pero ahí revisa el texto, revisa el libro y de pronto el libro, si es un ejemplo que está resuelto, un ejemplo que está ahí como tal, de pronto el libro pone el triángulo así, usted dice, no, pues esto me quedó mal, el triángulo tiene que ser de otra forma. Como ya les dije, no importa cómo haga el triángulo, lo importante es que los elementos estén bien, que la hipotenusa sea el elemento, o sea, que podemos identificar como hipotenusa, y los catetos no importa el orden, ¿vale? Entonces, si uno, por ejemplo, a partir de acá quiere obtener la variable, lo haría con seno. Seno de teta es x sobre 4, ¿cierto? Seno es x sobre 4, es decir, que x va a ser 4 seno de teta, ¿vale? Y coseno, con coseno, ¿qué se obtiene? Coseno de teta es la raíz sobre 4, es decir, que la raíz va a ser igual a 4 coseno de teta, ¿vale? 4 coseno de teta. Como pueden ustedes ver, la información está al revés de como la obtuvimos. Acá antes la raíz era 4 seno de teta y x era 4 coseno de teta. Acá está al revés. Es todo lo que va a pasar. ¿Sí? Es todo lo que va a pasar. Pero cuando ustedes hagan al final las cuentas, tal vez acá, no sé, alguna potencia les va a quedar diferente. Tal vez aquí no les va a quedar con coseno cuadrado, sino con un seno al cuadrado, ¿cierto? Depende de cómo quede la sustitución, hay que hacer las cuentas, pero al final el resultado debe ser el mismo. Si quieren pueden hacer este mismo ejercicio usando esta información, por lo menos ahora el diferencial de x va a ser 4 coseno de teta, ¿cierto? De teta. A ver, yo creo que lo alcanzamos a hacer. Y entonces, ¿cómo queda la Profe, integral? ¿Sí, señor? y si hacemos otro, dice, por así decirlo, lo deja de tarea. Bueno, Bueno, lo hagan deja entonces como que esto lo quiere hacer, ustedes, ¿no? Y hacemos hagan. uno del libro, que no sé, usted diga que es como más difícil. Bueno, ejercicios difíciles pueden encontrar acá varios. Tal vez Ahí como para que lo explique, ¿sí? que yo considere que un ejercicio de estos pueda llegar a ser un poco más complejo. Ejercicios como el ejercicio 33, como de pronto el 34 o el 32. De hecho, el 32 es un poco más complejo porque recién uno observa, el ejercicio no reconoce una forma que pida sustitución trigonométrica. Ese es el problema también del 33, que si ustedes ven no hay ninguna raíz, ¿cierto? No, yo no veo ninguna raíz. Hay que ver cómo visualizar esa raíz, entre comillas. ¿Sí? ¿Cuál Profe, hacemos? ¿usted alcanza a explicar alguno o no? A ver, Pues ya no hay tiempo. alcanzamos a plantear de pronto alguno o un par y ya ustedes hacen las cuentas, ¿les parece? Creo que lo más difícil es plantearlo. Ok, A ver, problema 32. Vamos a plantear el problema 32. gracias, profe. Entonces, problema 32, ¿cómo quedaría?
A ver, esto es integral de 1 sobre. Acá tenemos la raíz. Bueno, no hay raíz, es de x cuadrado más 2x, ¿cierto? A la 3 medios de x. Inicialmente no se ve una raíz. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero que debemos hacer es ver esto como una raíz. Si esto está elevado a la 3 medios, entonces esto es toda la raíz elevado al cubo, ¿vale? Voy a poner acá toda esta raíz elevada al cubo, ¿cierto? Si ustedes tienen algo de la forma a la 3 medios, hay varias formas de representar esto. ¿Cómo? Como a al cubo en raíz cuadrada, ¿cierto? Es lo más usual. Pero si yo veo esto así, como a la 1 medio al cubo, que es lo mismo, ¿cierto? Multiplico los exponentes, entonces puedo verlo como ¿quién? Como raíz de a todo al cubo. ¿Sí estamos de acuerdo? Así es como me interesa verlo, como raíz de a elevado al cubo. Y acá entonces va a quedar la raíz de ¿quién? De x al cuadrado más 2x. Pero acá yo no veo una diferencia de cuadrados y tampoco una suma de cuadrados. Ojo, acá no se puede confundir este 2x con un cuadrado porque recuerden que las formas tienen que ser una variable al cuadrado más una constante al cuadrado o, bueno, acá puede ser un más o un menos, pero siempre debo tener uno que sea variable y el otro constante. Y acá no veo no veo sino dos variables, ¿cierto? ¿Qué hacer entonces acá? Completamos trinomio cuadrado perfecto. Para completar un trinomio cuadrado perfecto, tengo que sumar y restar 1 acá adentro. Entonces, si yo le sumo 1, puedo factorizar esto como x más 1 al cuadrado. Y si le sumé 1, tengo que restarle 1. Pueden resolver lo que está quedando acá dentro de la raíz para que ustedes vean que es exactamente lo mismo que está acá, ¿cierto? El primero al cuadrado más el doble producto sería 2x más 1 y más 1 menos 1 se restan y queda simplemente x cuadrado más 2x. Ahora sí, así como Profe, está, sí puedo construir un triángulo. profe, ¿por qué se le resta 1? Para completar el trinomio, cuando yo voy a completar acá el trinomio, tengo que sumarle 1, pero no puedo simplemente sumarle 1. Si le sumo 1, el resto 1. Y a esto que le sumé 1, esto es lo que es x al cuadrado más 1. Y el menos 1 pues queda allí. ¿Sí? Tengo que sumar y restarle 1 para completar ese trinomio cuadrado perfecto. Entonces este ejercicio tiene esa complejidad. Primero, hay que completar un trinomio cuadrado perfecto. Hay que ver cómo buscar la forma de la raíz. No es como los ejercicios iniciales, donde directamente nosotros vemos acá, por ejemplo, la raíz, bueno, en los ejercicios iniciales, por ejemplo, hasta el problema, prácticamente problema 19, veamos. Problema 19, acá está la raíz explícita, ¿cierto? Hay una raíz ahí bastante evidente. Pero miren, por ejemplo, el problema 23. ¿Y la raíz? ¿Qué pasó con la raíz? Hay que buscar la forma, ¿vale? Problema 23, ¿cómo buscan la raíz? Muy sencillo, van a escribir esto así. Raíz de 1 más x al cuadrado, todo elevado a la 4, ¿cierto? Como estaba al final, al principio elevado a la 2, una raíz cuadrada elevada al cuadrado es la misma expresión, ¿cierto? Básicamente yo estoy escribiendo x cuadrado, bueno, digamos x, voy a llamarlo de otra manera, estoy escribiendo u cuadrado como ¿quién? Como el u lo estoy escribiendo como raíz de u elevado al cuadrado, pero como estaba todo al inicio elevado al cuadrado, ¿cierto? U, la raíz de u elevado al cuadrado es u, y ahora elevado al cuadrado es exactamente u cuadrado, pero entonces lo voy a escribir como raíz de u elevado a la 4, y ahora ya apareció la raíz. Eso es lo que van a hacer en el problema 23. Y de ahí en adelante, observen que hay que buscar la raíz. Problema 28, ve una raíz, pero hay variable en ambos lados. ¿Qué hay que hacer? Completar un trinomio cuadrado perfecto. Problema 29, hay que completar trinomio cuadrado perfecto, sacar una raíz y elevar a la 4, así como el problema 24. ¿Sí?
hay que hacer esas manipulaciones para poder encontrar la raíz. Entonces, por ejemplo, acá que ya encontramos la raíz y que ya encontramos como tal una diferencia, una con variable y la otra con constante, antes de proceder, yo les aconsejo hacer una sustitución simple para que sea más natural y más parecido a lo que nosotros estábamos trabajando, ¿sí? ¿Cómo queda esto después de la sustitución simple? Va a quedar de esta manera. Acá va a quedar u cuadrado menos 1 en raíz cuadrada y todo esto elevado al cubo de acá de u. Y luego simplemente necesito construir el triángulo, obtener la raíz, obtener u y obtener el diferencial de u. Resuelvo esa integral trigonométrica en términos de teta, luego lo sustituyo en términos de u y finalmente, solo al final, sustituyo a u en términos de x. ¿Vale? Terminas de hacer esa cuenta. Bueno, la próxima clase, por favor intenten hacer algunos de estos ejercicios, de los que no son tan naturales. Entonces terminen de hacer este que iniciamos y les voy a mencionar un par de ejercicios más. Bueno, con el que estábamos trabajando era el problema 32. Terminen de trabajar con ese problema 32. Trabajen también con el problema 29, ¿vale? Problema 29 y finalmente con el problema 35. Trabajen con esos tres problemas. La próxima clase, que ya es el próximo lunes, entonces comenzamos hablando de esos problemas. Si tienen preguntas, entonces aprovechamos para responder preguntas. Bien, y comenzamos entonces con esto. Profe, ¿Sí, señor? una pregunta. En el ejercicio 32, en la parte que vamos, la raíz de u cuadrado menos 1 sería un cateto, ¿cierto? Porque pues estaría Con el problema 32, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? que la raíz ahí, raíz de u al cuadrado menos 1, eso sería un cateto, ¿cierto? Sí, señor. Sí, porque hay una diferencia. ¿Y quién sería la hipotenusa? Pues sería el u cuadrado. Sería U. Sí, u ¿Y el otro cateto? menos 1. 1. El otro cateto 1. Forman de esa manera el triángulo. Entonces el triángulo quedaría, la raíz sería uno de los catetos, o cuadrado Profe, menos te voy a 1. preguntar también, uno cuando toma la raíz no hay necesidad de tomar la potencia, ¿cierto? Solamente se toma eso y ya y se hace el triángulo. No, solamente se toma la raíz para construir el triángulo. Ah, listo. Cuando usted sustituya la raíz, la sustituye y luego sí eleva la potencia. ¿Bien? Ya después de que ya los tenga en términos de la integral original, ahí sí hago lo de la potencia, ¿sí, profe? Cuando tenga en términos de la integral, Original, digamos ya cuando la tenga en términos de X otra vez. no, cuando haga la sustitución es donde tiene que calcular esa potencia. Por ejemplo, ¿quién es U en términos de teta? Lo voy a relacionar con tangente, ¿cierto? Tangente de teta es la raíz de U cuadrado menos 1, ¿cierto? Sobre 1, pero bueno, queda así. Por ejemplo, U con teta, ¿cómo lo relaciono? Con secante. La secante de teta va a ser hipotenusa sobre adyacente, que es U sobre 1, simplemente U. El diferencial de U, ¿quién es? La derivada de la secante, que va a ser secante de teta por tangente de teta por de teta. Y cuando sustituimos acá en esta integral, ¿cómo queda? Entonces, observe, tengo 1 sobre la raíz elevado al cubo en el denominador. La raíz es tangente, entonces en el denominador va a quedar tangente elevado al cubo. Acá de una vez pongo la potencia, ¿sí? Acá de una vez sustituyo la raíz que es tangente y lo elevo al cubo. Queda tangente elevado al cubo. Y por el diferencial de u, que es secante de teta por tangente de teta por de teta. Acá van a poder simplificar esta tangente con una potencia
Y bueno, ahí siguen las cuentas. Bien. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí por hoy.